Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. El derecho laboral es una de las disciplinas jurídicas más dinámicas y esenciales, diseñada para regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Surgió como una respuesta a las profundas desigualdades sociales generadas por la industrialización y ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las demandas de un mercado laboral en constante cambio. En México, el derecho laboral tiene un papel crucial en garantizar la justicia social y el bienestar económico de millones de trabajadores. El derecho laboral tiene sus raíces en la revolución industrial del siglo XVIII en Europa. Antes de este periodo, las relaciones laborales se basaban en sistemas feudales o gremiales, donde las condiciones de trabajo eran rudimentarias y desiguales. La transición hacia un sistema de producción industrial marcó un cambio radical en las relaciones laborales. Con la aparición de las fábricas y el empleo asalariado, los trabajadores enfrentaron jornadas extenuantes, bajos salarios y condiciones insalubres. En respuesta a estos abusos, surgieron las primeras leyes laborales. En Inglaterra, la Ley de Fábricas de 1802 reguló las horas de trabajo para los niños y mejoró las condiciones laborales. A medida que los movimientos obreros ganaban fuerza, el derecho laboral comenzó a incluir derechos colectivos. Con el tiempo, el derecho laboral evolucionó para adaptarse a las necesidades cambiantes de los trabajadores y los empleadores. En el siglo XX, las legislaciones laborales comenzaron a incorporar principios de seguridad social, igualdad de género y protección contra el trabajo infantil. En Europa, los estados del bienestar integraron derechos laborales en sus sistemas de seguridad social, garantizando prestaciones como el seguro de desempleo y las pensiones. En América Latina, los movimientos sociales y las reformas agrarias también influyeron en el desarrollo del derecho laboral. Las constituciones nacionales comenzaron a reconocer derechos laborales fundamentales, estableciendo bases legales para la negociación colectiva y la protección del empleo. En México, el derecho laboral comenzó a consolidarse durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, un conflicto que expuso las profundas desigualdades sociales y económicas del país. La Constitución de 1917 marcó un hito al incluir el artículo 123, que establece derechos laborales como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la organización sindical. La promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931 formalizó estos principios y sentó las bases para la regulación de las relaciones laborales en el país. Este marco legal, inspirado por los ideales revolucionarios, buscó equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores, promoviendo la justicia social y el desarrollo económico. La implementación del derecho laboral en México tuvo un impacto significativo en el desarrollo económico y social del país. Por un lado, contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, promoviendo la justicia social y reduciendo las desigualdades. Por otro lado, fomentó la estabilidad en las relaciones laborales, lo que favoreció un entorno propicio para el crecimiento económico. Sin embargo, también enfrentó retos importantes, como la dependencia de los sindicatos al gobierno y la corrupción en algunas organizaciones sindicales que limitaron su capacidad para representar efectivamente los intereses de los trabajadores. Con el paso del tiempo, el derecho laboral en México ha evolucionado para adaptarse a los cambios económicos y sociales. La reforma laboral de 2019, por ejemplo, introdujo cambios significativos, como la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Esta reforma también buscó fortalecer la democracia sindical y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en un mercado laboral globalizado.
Actualmente, el derecho laboral en México está regulado principalmente por la Ley Federal del Trabajo, que establece las normas para las relaciones laborales individuales y colectivas. A pesar de los avances logrados, el derecho laboral en México enfrenta diversos desafíos que dificultan su plena implementación y efectividad. Estos retos son variados y complejos, pero su solución es crucial para garantizar la justicia social y la estabilidad económica del país. Más del 50% de los trabajadores mexicanos se encuentran en la economía informal, lo que significa que carecen de acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social, prestaciones y condiciones de trabajo dignas. Esta situación perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, ya que los trabajadores informales no cuentan con redes de apoyo en caso de enfermedad, accidente o jubilación. Combatir la informalidad requiere políticas integrales que incluyan incentivos para la formalización, educación laboral y una mayor supervisión de las condiciones laborales. Aunque el salario mínimo ha aumentado significativamente en los últimos años, muchas familias mexicanas aún enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. La desigualdad de género es otro de los grandes retos del derecho laboral en México. Las mujeres enfrentan barreras significativas en el mercado laboral, incluyendo menores tasas de participación, brechas salariales y un acceso limitado a posiciones de liderazgo. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres en México ganan en promedio un 15% menos que los hombres por trabajos equivalentes. Además, el acoso laboral y la discriminación siguen siendo problemas prevalentes. Muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre su carrera y sus responsabilidades familiares debido a la falta de políticas laborales que promuevan la conciliación entre trabajo y vida personal, como guarderías accesibles o permisos parentales equitativos. Abordar estas brechas requiere una combinación de legislación, educación y políticas públicas orientadas a la equidad de género. El avance de la tecnología y la automatización está transformando el mercado laboral a un ritmo acelerado. Mientras que estas innovaciones pueden aumentar la productividad y crear nuevas oportunidades, también están desplazando a los trabajadores en sectores tradicionales. Asimismo, el derecho laboral debe evolucionar para regular nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales, garantizando derechos básicos como seguridad social y jornadas laborales justas. Un problema persistente en México es la falta de cumplimiento de las disposiciones legales por parte de muchas empresas. Aunque las leyes laborales son relativamente robustas, su aplicación es inconsistente debido a la insuficiencia de inspectores laborales y a la falta de recursos para supervisar el mercado laboral de manera efectiva. Esto crea desigualdades en el mercado y perpetúa condiciones de trabajo injustas. Fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción es esencial para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales. Además, fomentar una cultura de cumplimiento voluntario entre los empleadores puede reducir la carga sobre las autoridades regulatorias. El derecho laboral en México es un pilar fundamental para la justicia social, pero su efectividad depende de su adaptación a los cambios sociales y económicos. Las reformas recientes han sido un paso importante, pero el camino hacia un mercado laboral equitativo y justo todavía enfrenta muchos desafíos. Es imprescindible que tanto el gobierno como los actores sociales trabajen juntos para fortalecer este marco legal, asegurando que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos en un entorno laboral en constante cambio.